Musicop. CLG. Musicop. Tu primera FM en el sur de Chile y la segunda en el país. Purranque FM, una comuna en sintonía. CLG Radio, la casa donde viven los clásicos. Canal 21, televisión por cable y Noticiario Sur. Son medios de comunicación de CLG Multimedios. CLG Multimedios. Búscanos en redes sociales, descarga la app y llévanos a todas partes. CLG. Este otoño lo hacemos más cálido con nuestra música. Musicop 96.5 y online musicop.cl. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano. Hoy día me encuentro junto al colega panelista permanente Juan Carlos Claret y excusamos por motivos laborales a Rodrigo Veralama y Felipe Jordán. No obstante lo cual, muy contento de estar compartiendo pantalla con un gran amigo que llega a su casa porque por mucho tiempo nos acompañó como un panelista estable, y hoy es el hombre de la noticia, ¿eh? Me refiero al colega abogado Víctor Pérez Villa, que está aquí en el estudio virtual, y lo hemos invitado con mucho agrado con Juan Carlos, porque Víctor ha cosechado un triunfo jurídico de esos que no son fáciles de conseguir, que no son fáciles de gestionar, que es un trabajo de hormiga, con un tiempo muy largo de desarrollo, pero llegó a un resultado feliz y él nos va a contar ese tema. Antes, saludar a Juan Carlos, mi co-anfitrión, y de ahí pasamos con Víctor. Hola José Manuel, gusto en saludarte. Debo decir que, pucha José Manuel, más ánimo porque hoy día es miércoles, estamos compartiendo con amigos y lo más importante, por fin llegó un poco de lluvia también aquí al sur, que el campo sobre todo estaba necesitando agua. Así que en este día que nos recuerda que estamos ya adentrándonos a las lluvias, al invierno que ya se viene acercando, dar también la bienvenida a Víctor, porque de la misma forma que la lluvia nos recuerda la estación del año, también el logro judicial que consiguió nos recuerda cuánto al debe está el Estado, particularmente el fisco. Ya vamos a hablar sobre los tecnicismos ahí al respecto, Víctor, sobre el resguardo de los usuarios del sistema de salud y sobre todo de cuánto se puede conseguir. Así que felicitaciones de manera anticipada, Víctor. Así es. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. José Manuel, Juan Carlos, grandes amigos. Bueno, nos vemos casi todos los días en el estudio, pero por radio hace un par de años que, increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? Hace un par de años que no estaba en este programa, del cual creo que fui uno de los panelistas iniciales. Así que, fundador, muchas gracias por decirme, estoy cierto en casa, vuelvo a mi hogar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, contarle un poco, entiendo, digamos, el interés que existe hoy día en torno a un juicio que en lo particular considero histórico por varias razones. Bueno, para contextualizar un poco, para los que no están al tanto de esta situación, hubo un juicio por más de 4 años entre personas que yo representaba y el Servicio de Salud de Osorno, particularmente respecto de una situación que se produjo en el Hospital Base Osorno, ¿ya?
en el hospital de base de Osorno nació una niñita, nombre no lo voy a indicar por razón, digamos, de privacidad de ella, nació una niñita y nació con un hipotiroidismo congénito. Hipotiroidismo es la palabra. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo consiste en la producción escasa, digamos, es la producción menor de hormonas tiroides en una persona. Y es congénito porque está desde el momento en que nace, en este caso, una niñita. Esto es un poco técnico, pero es necesario entender de que hay una glándula, que es la glándula tiroide, y que produce una hormona. Y esa hormona es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las personas, particularmente de los niños. Si esa hormona falla, se compromete gravemente todas las capacidades de crecer, de desarrollarse física, motrizmente y, sobre todo, intelectualmente. Una falencia de esta hormona puede llevar, y eso es el gran problema que se produce, puede llevar a deficiencias neurológicas, físicas, intelectuales, como ya he señalado. Juan Carlos. Perfecto, entiendo el diagnóstico, pero ¿dónde está la injerencia del hospital base en la situación que significó el daño? Sí, lo que pasa es lo siguiente, es que esta es una afección que se da no me acuerdo exactamente la estadística, pero 1 en cada 100.000 niños, o 10.000, no acuerdo exactamente pero no es tan frecuente. Pero ocurre, y estadísticamente es una situación que se ha considerado grave. Por lo mismo, el Estado chileno, desde el año 1992, estableció un programa de detección precoz del hipotiroidismo congénito. Hay un programa que se aplica, ¿y en qué consiste? En simple, consiste en que al recién nacido se le pincha con una aguja, se saca un poquito de sangre, se examina y se determina si su nivel hormonal está normal. Si hay falencia o se detecta una menor cantidad en la producción de esta hormona, se prenden al tiro las ampolletas. Una ampolleta roja. ¿Y qué es lo que debe hacer? Y el programa así lo dice. Se hace el examen al recién nacido y el examen sale alterado, positivo, que sale que está indicando que hay un problema, se repite el examen. Fíjate que es un punto relevante porque quiere decir que del año 1992, 92, año en que nació mi primera hija, existen protocolos activados por el Estado de Chile para prevenir complicaciones por el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo efectivamente es un tema súper complejo que hace a los pacientes portadores de por vida consumidores de este medicamento que se llama el Eutirox, si no estoy mal. Exactamente. Como estaba indicando, se hace un examen, sale positivo o alterado, se vuelve a repetir el examen. Se confirma el primer examen y automáticamente tienen que ser notificados los padres para comenzar inmediatamente un tratamiento, que es el suministro diario de la hormona tiroides sintética. Hay unos remedios, a ver, te voy a señalar esto, cuál es el nombre de la levotiroxina, que es una hormona tiroidea sintética. Es un remedio, se lo suministran diariamente y detectado precozmente el hipotiroidismo congénito, un niño puede llevar una vida normal durante toda su vida. Pero la falta de esta hormona te puede llevar a todos los problemas que yo ya he señalado, problemas de orden físico, psicomotriz, neurológico, te puede llevar a la discapacidad intelectual. Te lo hago de forma muy simple.
o lo señalo de forma muy simple, una persona de 20, 25, 30 años puede tener el nivel de desarrollo de un niño de 4 años, de 5 años. O sea, Se así puede quedar eternamente siendo un niño. Ese es un caso extremo, digamos, de lo que implica y la gravedad que implica el no tener un tratamiento adecuado en el caso de que a ti te detecten esta falencia. Es gravísimo. Es gravísimo. Chile, Víctor, perdona que te interrumpa. ¿Y en qué contexto llegan los padres a consultarte a ti como abogado? O sea, ya la niñita ya había manifestado tus síntomas, me imagino. ¿En qué etapa estaba? ¿Cómo? Claramente llega al año, a los 2 años aproximadamente de haber nacido. Y me informan lo ocurrido. El caso le llega, ¿sabe qué? Esto a un amigo nuestro, colega, a Roberto Ávila. Roberto Ávila fue el que se dio cuenta de esta situación y la causa no la podía llevar en ese momento y me la deriva a mí. Y me dice, Víctor, acá hay un problema grave. Esto requiere de estudio, requiere de un esfuerzo importante y esto hay que, entre comillas, pelearlo, lucharlo, porque estas cosas no pueden quedar de esto impunes. Yo estudié el caso en su momento y le encontré toda la razón y bueno, ahí comenzamos. Son 4 años de litigio, más toda la parte previa de preparación de la... Bueno, tú sabes, Juan Carlos, José Manuel, hay que preparar el juicio, hay una serie de trámites previos además en este tipo de procedimiento. Víctor. Diga. Pues no si me pierdo ustedes dos esto, porque es un tema como técnico, estoy hablando de temas que son médicos, pero de alguna u otra forma tuvimos que averiguarlo y nos hicimos asesorar por peritos en su momento, médicos, pedimos peritajes médicos durante el juicio. Obviamente un abogado no tiene por qué saber de medicina, pero tiene que manejar algunos conceptos básicos, pero finalmente los que aportan el conocimiento técnico son los peritos y en este caso son peritos médicos. En ese sentido, para efecto de quienes nos están escuchando, porque estamos conversando con Víctor Pérez, quien si hoy día leyeron la primera página, la portada del diario Austral y también en distintos medios, por esta indemnización al que se ha obligado el Servicio de Salud, Víctor fue el abogado que tramitó esta causa, consiguiendo en la Suprema un éxito rotundo. Y en ese sentido, Víctor, para quienes nos escuchan, ¿dónde está la negligencia por parte del hospital? ¿La negligencia estuvo en no haber hecho el examen o en no haber comunicado el resultado del examen a la familia? ¿Dónde se precisa el daño? El protocolo es el siguiente. Se le toma el examen de la muestra de sangre, una pinchada chiquitita, claro, en el dedo y se extrae una gotita de sangre. Se examina, se determina de que hay un problema, digamos, en la producción de la hormona, se repite el examen, esto es recién nacido, no más allá de 15 días. Como lo comentaste delante. Esto tiene que ser inmediato, en forma inmediata. Se repite el examen y sale nuevamente, se confirma el primer examen, automáticamente tienen que ser informados los padres, avisados y el niño o la niña tiene que iniciar inmediatamente el tratamiento que es el suministro diario de esta hormona, pero en forma sintética, que el nombre se lo indiqué hace un rato atrás. El nombre es medio extraño, levotiroxina. Es uno de los medicamentos que contiene la hormona. Ese es el procedimiento. Ya, claro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió en el caso en particular? El examen se toma, sale positivo, alterado, se prende la luz roja y se repite el examen. Se confirma el resultado del primer examen y en ese momento no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, en el sentido que el hospital no activa el protocolo de comunicar a los padres. No se le avisan a los padres, a ninguno de ellos. El examen se hizo. Si esto es finalmente era una de las dudas en el procedimiento si se había hecho el segundo examen o no, se hizo. El tema es que hay un elemento adicional que el hospital de referencia para estos efectos es el Hospital Regional de Concepción. Yeah. Toma la muestra, se envía la muestra o el análisis se hace en Concepción y Concepción te
te remite el resultado del examen. Eso, Concepción hace el trabajo. El Hospital de Concepción hace el trabajo y remite. Cuando llega la información acá al Hospital Vaso Osorno, no se hace nada. Acá hay una situación, pero que es particularmente delicada y que, como dice, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió? A mí me lo relata, me lo relata la madre de la niñita y me dice, yo sabía de que el primer examen estaba alterado, que tenía problemas y sabía que debía hacerse un segundo examen. Y por lo mismo, ella después, a los días siguientes, dijo, al hospital le pregunta, ¿qué pasó con el segundo examen? Y en el hospital le responde, no se preocupe, no se preocupe. Si no la han llamado, quiere decir que todo está bien. Ah, así de Así fue la situación. Lo que ella me relata es un elemento que también se conservó durante el procedimiento. Es tan así. Ella incluso le advierte, oye, ¿qué pasó? O sea, más encima te aviso de que tienes que avisar. ¿Qué pasó? Y no le informan. Es gravísimo. Es gravísimo. Es muy grave. De hecho, es muy grave. Sin palabras. Pero disculpa, ¿Se dan José Manuel, cuenta de esta situación en el hospital? Sí, se dan cuenta. 6 meses después. 6 meses después. Y cuando se dan cuenta, entienden la gravedad de la situación, el grave error cometido y automáticamente van a buscar la niña al domicilio de los padres, que no viven acá en Osorno, viven en una localidad acá cercana. Lo van a buscar y le hacen examen totalmente alterado, y comienzan, evalúan los tratamientos que habría que realizar. Y llegan tarde, porque prontamente se comenzó a manifestar los temidos efectos de la insuficiencia de esta hormona en la niñita. O sea, la niñita ya tenía signos, síntomas de algún tipo de retraso. La madre dice que le llamaba la atención a esa edad, tampoco es tan fácil determinar si tiene alguna deficiencia o no, pero notaba que era poco activa, le llamaba la atención. Y después cuando ya comienza con esa incertidumbre, con esa chuta, pasa algo, bueno, ese temor se confirma a los 6 meses, cuando llegan de emergencia, en ambulancia, con total urgencia, a buscar a la niña para hacer el examen y eventualmente iniciar el tratamiento que corresponde. Esa es la situación. impresionante. Entonces, Impresionante. bueno, ustedes saben que esto es un tema probatorio, digamos, no puede... Es que a eso quería ir, porque... Probarlo después en juicio. Ella me cuenta la historia, pero nosotros, ustedes, ir al juicio y probarlo. No es fácil. Oye, los que hemos litigado en contra del fisco, donde se hace parte del servicio, intervino el Consejo Nacional del Estado, ¿verdad? En este caso no. Fue directamente con el Servicio de Salud. Al Servicio de Salud y al Hospital Base también, porque hay un tema técnico de que se discute si hay que demandar al Servicio de Salud o al Hospital Base, y bueno, nosotros adoptamos por lo seguro. Los dos. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos un juicio en Valdivia, José Manuel? Me acuerdo. Y ahí fue, exactamente. Y demandamos a ambos. Es más, nosotros, para que no se tiraran le tiraran la pelota a otra institución también, y imagínate iniciar un juicio contra el Hospital de Osorno, el Servicio de Salud de Osorno, ambos, y que en algún momento ellos se comiencen a defender con que ellos no son los responsables son los del Hospital Regional. Te quedas con la incertidumbre durante todo el juicio y chuta, a lo mejor tienen un aspecto. Para liberarnos de esa incertidumbre, nosotros demandamos al Hospital Regional de Concepción igualmente y al Servicio de Salud de Concepción. O sea, en suma, emplazaron al Hospital Base de Osorno, al Hospital Regional de Concepción y al Servicio de Salud de Osorno. Claro. Te decía que los que litigamos en contra del fisco sabemos que el fisco no tiene como norma general no transigir, no negociar.
sino que pagar en contra de la sentencia. ¿Ustedes exploraron, sin embargo, alguna vía alternativa? ¿Cómo fue tus conversaciones con el colega o la colega que representó a los demandados? Bueno, hay un procedimiento que no sé si los veo. ¿Se cortó la comunicación? ¿Ustedes me dicen? Perfecto. De repente la pantalla se queda inmóvil. Estamos ensayando un nuevo tipo de plataforma virtual. Y con lluvia más encima. Claro. Hay un procedimiento, ustedes bien saben que hay un procedimiento de mediación previa, que es previo al inicio del juicio. Y obviamente ese es un proceso que tiene cierto grado de reserva. Claro, uno hace los planteamientos, dice cuáles son sus pretensiones y el servicio o el hospital o los servicios, los hospitales dicen, estamos complicados, no estamos autorizados para esto, finalmente no se llegó a acuerdo. Que es algo habitual, Se declaró frustrada la mediación. Cuando se da acuerdo es en etapa de juicio, así que se llega a acuerdo, normalmente no se llega a acuerdo. El juicio que tuvimos el día de José Manuel llegamos a acuerdo, ¿no? El servicio de salud nos ofreció una solución alternativa. Claro. Ahora, en todo caso, digamos que... En este caso no. En este caso, tú demandaste una cifra bastante contundente, digamos. Me imagino que hiciste los cálculos entre daño emergente, ¿no es cierto?, el daño material efectivamente causado, daño moral, y demandaste por 192 millones, si no me equivoco. ¿O demandaste por más? Se demandó mucho más. Nosotros hicimos los cálculos, uno dice... Le pone una cantidad de dinero, hace un cálculo que uno lo pueda sustentar. Uno sabe que finalmente los tribunales no te dan todo lo que estás pidiendo. Finalmente el tribunal condenó a pagar la cantidad de 290 millones de pesos. Pero en parte una cantidad para la ermita, una parte para la mamá y una parte para el papá. Por daño moral, directo, indirecto y por esto lucro cesante también hubo una Víctor, sí. Dos consultas que no podía no explicitarlas pese a los pocos minutos que nos quedan. Tú demandaste a tres servicios, el hospital, al servicio Hospital de Osorno, al Servicio de Salud de Osorno y el Hospital Regional de Concepción. Sí, a los dos hospitales y a los dos... Sí. A los dos servicios, o sea, fueron 4. Uh-huh. La obligación de indemnizar por 290 millones de pesos es de manera solidaria entre los 4 o solamente el servicio de salud concurre, el servicio de salud de Osorno concurre al pago. Y antes que me respondas, si eso es así, ¿cuál es el razonamiento para que desde el hospital el pago sea únicamente obligación del servicio de salud y no también del hospital que es autogestionado en red? A ver, lo siguiente. El razonamiento del tribunal es el siguiente, que ni el Hospital Regional de Concepción ni el Servicio de Salud de Concepción tienen responsabilidad alguna porque ellos hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron con el protocolo. Entonces se desplaza la total responsabilidad hacia lo ocurrido en Osorno, Servicio de Salud o el hospital base Osorno. Y ahí uno de los dos tiene que ser. Uno de los dos. Y finalmente dice, es el Servicio de Salud el responsable. El responsable. Dice el juez de primer grado, el magistrado del segundo juzgado Osorno. Claro, el juez mesa del segundo juzgado del letrado Osorno. Y por normativa, digamos, es un tema debatido. En algunas oportunidades la Corte Suprema ha dicho, es el hospital el responsable. Y en otros casos ha dicho, es el Servicio de Salud. Pero finalmente he decantado que es el Servicio de Salud por interpretación una norma específica. Ya es muy, muy técnico, Juan Carlos. No, pero está bien. Sí, pero siempre por la audiencia es esa la opción que finalmente han tomado los tribunales. Es la tendencia jurisprudencial, digamos. Pero no es, para mí está resuelto, pero no me expongo yo al que justo en la mitad de tu juicio la Corte Suprema cambie de criterio y ya te embarcaste con un juicio en contra del servicio, cuando en realidad debiste
haber entablado la demanda en contra del hospital. Entonces, no, y Víctor, yo concuerdo, y hay unanimidad incluso en la opinión pública, de que este es un fallo histórico. De hecho, José Manuel abrió, y tú también lo señalaste, de que este es un fallo histórico. Pero fallos por negligencia médica hay hartos. ¿Qué es lo que hace único este caso? A ver, para el estudio de este caso tuvimos que revisar jurisprudencia, revisar, y no encontramos ni un solo fallo que se pronunciara. No encontramos, no digo que no haya, pero buscamos, créeme que buscamos. Algún fallo por falta de servicio en la mala aplicación de un programa de esta naturaleza. No existe fallo. Entonces, ahí hay un elemento. Otro elemento importante, pues, claro, ¿cómo tú determinas el daño moral? Que esa es otra cosa. Dice, yo soy una persona consciente de mi identidad. A mí me atropellaron y perdí un brazo, una pierna, o me golpeé en la cabeza y, chuta, ahora no estoy en mi plenitud como persona, pero normalmente se indemniza a una persona que está consciente de lo que perdió. Acá el tema es que el daño es tan grave que la niñita probablemente nunca sea consciente de lo que pudo haber sido. Entonces, una cosa que yo siempre me daba vuelta es cómo ese daño se indemniza. ¿Qué es más grave? ¿Qué tan grave es? Y de las cosas más graves, yo llegué a la conclusión de que de las cosas más graves que te podían ocurrir como un daño moral es cuando te atentan a tu integridad, cuando algunos elementos que deben desarrollarse en tu persona para completarte como tal, no están. No están, obviamente, por responsabilidad de tercero. No hay sobre ese elemento no profundizan la sentencia, pero dentro del análisis, dentro de la presentación que nosotros hicimos dentro de la demanda, hacemos referencia a ello. Oye, ¿y el servicio recurrió del fallo del juez Mesa? La Corte de Apelaciones confirmó. Sí, confirmó. ¿Simplemente o con declaración? No, visto se confirmó. No, fue súper un fallo. Nosotros también apelamos, había unos conceptos que nos parecían interesantes, digamos, que considerar, pero no pasó nada al respecto. No. Después el Servicio de Salud fue el que interpuso el recurso de casación. Y ahí llegó la Corte Suprema. Llega la Corte Suprema y hay una etapa previa que, ustedes saben muy bien, que es el trámite de la admisibilidad. Y en el trámite de admisibilidad se declaró inadmisible el recurso de casación. Por falta... salió por la forma. Esto salió por la forma. Sí, por falta de... Se declaró inadmisible, fíjate. Entonces, y ahí hay un tema, o sea, yo tenía ahí un tema bien importante porque uno de los aspectos, Juan Carlos lo leyó, creo que lo estudiaste mejor que yo. Yo lo vi, me fui al final del resultado, se rechazó y vi algunos aspectos más, pero fundamentalmente el reclamo o el vicio que establecía el servicio, en que fundaba el servicio su recurso de casación, básicamente de que los tribunales de primera y segunda instancia, los jueces de fondo, dictaron un fallo en contra de los parámetros habituales, de los barenos habituales de los norma, y ahí hay un desarrollo muy, muy, muy profundo y consistente de la Corte Suprema. Es decir, y quedó unas normas y además este es un tema que queda a lo que razonablemente o prudentemente determina el juez de fondo. No es materia para ser vista por la Corte Suprema. Interesante criterio. Sí. Interesante criterio doctrinario. Bueno, llegamos a la etapa final del programa. Víctor tiene también que seguir con sus actividades, pero te damos las gracias, Víctor, que nos haya acompañado en esta primera parte del programa para exponer este caso tan relevante que además deja en el tapete una cosa que nuestros auditores, especialmente aquellos auditores que utilizan la red pública de salud para hacer un firme cuestionamiento de lo que está pasando en la red pública de salud. Pareciera ser que la falta de servicio que se declaró en este juicio
seguido de otros juicios a lo largo y ancho de Chile, dan cuenta de que el Estado no está haciendo bien su trabajo, no está haciendo bien la pega, no está llegando como debe llegar en pos de uno de los derechos humanos básicos, que es la salud. Y en ese sentido, Víctor, bueno, felicitarte, forma muy orgullosa además de ser compañero tuyo en el Centro Jurídico Osorno, colega tuyo, al igual que Juan Carlos. ¿Y qué más te puedo decir? O sea, qué bueno por esa familia que va a recibir una suma importante, bastante importante, merecidamente, y que en algo pueda paliar el daño causado. Eso es, mi amigo. No sé si quieres decir algunas palabras finales antes de... Sí, cerrar con esto porque una cosa que también conversamos mucho con la familia de la niñita, particularmente con la mamá, que sacarle sombrero todo lo que ella ha luchado por su niñita, por su hijo, por su familia, es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo y bueno, lo conversamos mucho con ella y había dos elementos. Uno es generar una indemnización que permitiera solventar económicamente una adecuada atención, que la niñita tenga, digamos, medios económicos para vivir una vida lo más cómoda que les sea posible, que es lo que ellos pueden hacer. Y bueno, con los elementos económicos, los recursos económicos, materiales, uno puede mejorar ciertas situaciones. Obviamente no lo cambia, pero sí alivia un poco la situación. Y eso yo creo que se logra en forma bastante clara. Pero hay otro elemento más, y eso es lo que quiero, con esto quiero terminar esta entrevista, mi participación en el programa, es señalar claro, acá hay un sistema que no cumplió. Hay un programa del año 1992, tiene más de 30 años, y acá no se aplicó en este caso. Y dentro de la prueba que se estableció y de las conclusiones de que llega el tribunal, es que era un problema de orden sistémico. Esto no se produce en el caso puntual de la niñita, es que haya fallado solamente en este caso puntual, sino que es que el sistema era ineficiente. Esto puede ocurrir con uno más o más niños. Este es un programa que no estaba siendo de acuerdo a lo que dictaban los protocolos. Eso aumenta la gravedad de la situación. Este fallo yo espero, además espero que con la sola demanda que se presentó en su momento haya hecho tomar a las autoridades del servicio de salud, del hospital, las medidas adecuadas para que esta situación no se produzca, no se vuelva a repetir, de que este programa sea adecuadamente ejecutado, controlado, supervigilado. Bueno, este es uno de los tantos programas que existen. ¿Qué pasa con los demás? No, y además, hay una... Sí. La pregunta que subyace de todos un protocolo que está activo hace 30 años atrás, 1992, tú tomaste un caso. La pregunta que queda sin contestar es ¿cuántos casos más habrán pasado sin ninguna advertencia, sea porque los familiares no estaban instruidos que se podían ejercer acciones legales por motivos económicos, vaya a saber uno? Y bueno, es algo, como tú dices, de la mayor gravedad posible. Víctor, querido, te dejo invitado al panel. Ojalá que en algún minuto vuelvas a tu casa y nos acompañes con cierta frecuencia, como solía hacer antes de que fuera un abogado tan demandado por tu lex artis. Así que un abrazo muy cariñoso, Víctor. Ya, pues chicos, un abrazo grande, nos estamos viendo, un saludo a toda la audiencia y fue un verdadero agrado volver a compartir con ustedes en esta instancia radial. Saludo a toda la radio también. Eso, pues, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, querido Víctor. Un abrazo grande. Bien, nosotros vamos a un espacio comercial, como corresponde, y estamos en el segundo bloque con ustedes. Vamos. 18 horas, 34 minutos. Este es mi primer año yendo al colegio. Ahí conocí a mis mejores amigos, el Lucas y la Cami. Nos quedan tantos juegos por jugar, pero no los voy a poder disfrutar. Vacúnalos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 les quite la vida a quienes más quieres.
Vacuna gratis a niños y niñas desde los 6 meses hasta 5º año básico para prevenir que enfermen gravemente o mueran. Preparémonos para este invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Musicop. CLG. Musicop. Tu primera FM en el sur de Chile y la segunda en el país. Purranque FM, una comuna en sintonía. CLG Radio, la casa donde viven los clásicos. Canal 21, televisión por cable y Noticiario Sur. Son medios de comunicación de CLG Multimedios. CLG Multimedios. Búscanos en redes sociales, descarga la app y llévanos a todas partes. CLG. Somos distribuidores. Musicop. CLG. Musicop. Tu primera FM en el sur de Chile y la segunda en el país. Purranque FM, una comuna en sintonía. CLG Radio, la casa donde viven los clásicos. Canal 21, televisión por cable y Noticiario Sur. Son medios de comunicación de CLG Multimedios. CLG Multimedios. Búscanos en redes sociales, descarga la app y llévanos a todas partes. CLG. Nuestro trabajo en redes. Musicop. CLG. Musicop. Tu primera FM en el sur de Chile y la segunda en el país. Purranque FM, una comuna en sintonía. CLG Radio, la casa donde viven los clásicos. Canal 21, televisión por cable y Noticiario Sur. Son medios de comunicación de CLG Multimedios. CLG Multimedios. Búscanos en redes sociales, descarga la app y llévanos a todas partes. CLG. Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Bueno, estamos ya en el segundo bloque del programa, con la interesante exposición que tuvimos del colega Víctor Pérez en cuanto a este fallo por negligencia médica, por mal servicio en el fondo, que él comentó tan detalladamente. Y en el segundo bloque me encuentro aquí con mi colega Juan Carlos Claret. Estamos solos, no abandonaron los otros panelistas hoy, ¿eh? Son de azúcar, llueve y se derriten. Así parece. Pero tú tienes que exponer un tema interesantísimo, así que te cedo la palabra. Sí, bueno, de hecho esta semana ha sido bien acontecida. Tenemos en el tintero, y es algo que queremos conversar, tal vez trayendo algún incumbente con el que podamos profundizar respecto a las 40 horas, más aún cuando ahora el 26 de abril entra en vigor la primera etapa. Siempre se ha hablado que son 40 horas, pero 40 horas van a ser el 2028. Ahora vamos a avanzar de 44 a 43 horas, y ya ha habido controversia respecto a si los trabajadores pueden o no pueden, digamos, disminuir la jornada, no en 1 hora semanal, sino en 12 minutos diarios. Eso es parte de la discusión de esta semana, a propósito de un dictamen de la Inspección del Trabajo, y considerando que el próximo miércoles no vamos a tener programa porque es 1 de mayo precisamente, yo creo que tal vez es sensato que a la vuelta, después del próximo feriado, podamos tener un invitado, José Manuel, para profundizar y conversar estos aspectos, más aún cuando es necesario que la gente sepa cuáles son en esta materia sus derechos laborales. Por otra parte... Me parece de suyo interés y así lo haremos las gestiones.
Súper. Por otra parte, José Manuel, esta semana, y como nos dedicamos como oficina también principalmente al derecho penal, lo cierto es que esta semana ha estado en la discusión, en la palestra, el juicio oral a los gallegos, que es el brazo armado del Tren de Aragua. Tren de Aragua, que no es más que una organización criminal destinada desde el año 2005, o mejor dicho, dedicada desde el año 2005 a trata de personas, tráfico de armas, sicariato, pero poco se conoce sobre el Tren de Aragua. De hecho, yo creo que es importante no perder de vista que el Tren de Aragua, como ya lo señalé, tiene su origen en el año 2005, curiosamente en un sindicato. El Tren de Aragua en su origen es un sindicato de trabajadores que estaban construyendo un ferrocarril, por eso se llaman Tren de Aragua, entre la provincia o región de Aragua junto con otra provincia que se llama Carabobo. Entonces, estaban construyendo ese tren, por eso el nombre, Tren de Aragua, y este sindicato empezó de a poco a tener mayor poder, a extralimitarse en sus funciones sindicales, por ejemplo, a cobrar cuotas para que hayan trabajadores que puedan ingresar en Venezuela, siempre estamos hablando del origen del Tren de Aragua en Venezuela, puedan estos trabajadores ingresar. Entonces, en último término, es una larga historia, es un largo derrotero de cómo el Tren de Aragua llega finalmente a dedicarse a Oye, pero me sorprendiste, jamás me hubiera imaginado, fíjate, que el Tren de Aragua, en su génesis, es un sindicato. Fue un sindicato ligado a los ferrocarriles. La verdad es que, o sea, yo creo que nadie se imaginó que la génesis era esa, y fue convirtiéndose en una asociación criminal probablemente cuando empezó a palpar el lucro, digamos. Sí, de hecho, por estas malas prácticas, estos actos de corrupción, Niño Guerrero, que es el seudónimo del dirigente sindical que creó el Tren de Aragua, se va preso, y el tema es que curiosamente empieza a ejercer influencia dentro de la cárcel. De hecho, es la cárcel más importante de la región de Aragua, no recuerdo en este momento el nombre específico, pero es como Torocó o algo, Tocoró, creo que es el nombre de la cárcel. Y sucede que este tipo empieza a premunirse de seguidores, empieza a premunirse de un mercado negro dentro de la cárcel, a tal punto que toma el control dentro de la cárcel. Y esto es tan relevante que el entonces gobierno de Hugo Chávez, negocia con este tipo diciéndole, a ver, usted encárguese de tener a la gente ordenada dentro de esta cárcel que era muy conflictiva, que había muchas bandas criminales, mantenga usted el orden interno dentro de la cárcel, nos preocupamos de lo que va pasando por fuera. Ese es el origen del Tren de Aragua, por eso el Tren de Aragua comienza a tener tanta ascendencia dentro del recinto penitenciario, que era el más importante de su zona, y va a marcar el modus operandi del Tren de Aragua, que es tomar el control de las cárceles. Si hay algo en lo que el Tren de Aragua como empresa, digamos, es experto, es en el control de las cárceles. Pero, y aquí está la salvedad, el crimen se organiza desde las cárceles, pero ocurre en el exterior. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Ahí es donde útiles son las pandillas, estas bandas, estos verdaderos brazos armados, y que serían en este caso, por ejemplo, los gallegos, que son los que hoy día están en juicio oral. Ese es el derrotero mediante el cual llegamos a la importancia del Tren de Aragua, y por otra parte llegamos al rol que desempeñan los gallegos, y no son lo único, también hemos escuchado los trinitarios, hemos escuchado un montón de bandas que operan con el Tren de Aragua, y otras bandas que para meter miedo dicen que son parte del Tren de Aragua, pero cuya logística todavía no se ha precisado bien. ¿Y por qué, José Manuel, pongo el acento en el control que ejerce el Tren de Aragua en las cárceles? Porque está asegurado el negocio. Es perfecto, ustedes delincan en el exterior, y ¿cuál va a ser la sanción? Los van a mandar presos, pero tranquilos, van a ir a nuestras cárceles. Ese es el negocio del Tren de Aragua, digamos. O sea, ustedes llegan a las cárceles no como el último perro de la cola, sino, el último pelo de la cola del perro, sino que van a llegar a un lugar donde van a tener privilegios, van a llegar con cierta ascendencia, con cierto prestigio y sobre todo protección. Por eso es que cuando hablamos del crimen organizado no basta simplemente con perseguir el delito en las calles, sino que también hay que poner un foco especializado en las cárceles, porque hecha la ley, hecha la trampa, hecha la persecución en este caso, está hecha la protección en la cárcel por parte del Tren de Aragua. Entonces, raya para la suma,
Tren de Aragua desde las cárceles organiza el delito y en el exterior hay una banda, en este caso los gallegos, que se dedican a hacer el trabajo sucio, sabiendo que actúan sobre seguro, porque el peor castigo, que es enviarlo a las cárceles, es al mismo tiempo el lugar donde más protegidos van a estar. Ese es como el negocio redondo del Tren de Aragua. Por otra parte, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y en eso te cedo la palabra, José Manuel, porque hemos estado conociendo una controversia entre los intervinientes, particularmente la defensa de los 38 imputados de los gallegos, respecto a si es lícito o no que un juicio oral, no estamos hablando de una audiencia de mero trámite, sino en la audiencia donde se ventilan todos los medios de prueba, si es lícito que estas audiencias se puedan hacer de manera telemática. Yo creo que ponen el dedo en un asunto todavía no resuelto por nuestro sistema de justicia, porque tiene distintos desafíos que enfrentar. Pero antes de aterrizar en problemas puntuales, preguntarte, José Manuel, desde tu experiencia, ¿es deseable de que los juicios orales penales sean realizados de manera telemática? Mira, yo te transmito por mi experiencia, como tú bien partiste de tu pregunta. Yo creo que la pandemia del COVID del 2020 cambió muchos paradigmas de la sociedad, que son normas de conducta implícitas y en algunos casos expresas, que veníamos por siglos desarrollando, como eran, que los hablemos, no vamos a hablar de las otras áreas del saber humano, sino que vamos a concentrarnos en el derecho, que es lo nuestro. Y parte de esos paradigmas fue justamente con las restricciones que impuso el COVID y los riesgos para la vida, para la salud, es decir, ya no se hacen más juicios presenciales. No se hacen más juicios presenciales porque evidentemente vamos a estar en contacto con un virus que es extremadamente contagioso y que es mortal. Entonces, de un día para otro se cerraron las puertas de los juzgados, de las notarías y de todo el sistema judicial. Y quedamos con juicios programados hasta el día de hoy, estamos saliendo del cacho. Pero dentro de estos paradigmas nuevos que la pandemia gestó, precisamente trajo la virtualidad. Y aquí hay que decir que el Poder Judicial fue bastante proactivo en este sentido, teniendo en cuenta la realidad del COVID, que no podían seguir los juicios aplazados por un plazo extendido ni largo. Entonces ideó esta plataforma Zoom para realizar audiencias y juicios orales en forma virtual. Partió con las audiencias de formalización, control de detención, la virtualidad, siguió después con los juicios de menor complejidad y finalmente se desarrolló durante todo el 2020, 21 y 22 juicios orales completos. Es más, recién el 2023, Juan Carlos, tú recordarás que tomamos un juicio oral por un delito grave, un delito sexual grave, desde el Tribunal Oral Penal de Valdivia, y juicio que se desarrolló íntegramente por Zoom virtual y en muy buenas condiciones. Entonces, yo creo que el COVID nos dejó una enseñanza. La virtualidad sirve. La virtualidad garantiza resultados. La virtualidad, estas son apreciaciones mías, porque aquí los jueces especialmente no han dado señales equívocas y contradictorias, a mi entender. Estoy hablando básicamente en el área penal, en que nos desenvolvemos ambos, digamos, en el sentido de que la virtualidad para ellos sí afecta a la inmediación. O sea, el criterio actual de los juzgados de garantía de Osorno, pese a haber una norma en el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales que autoriza la virtualidad, salvo en el caso de juicios orales o simplificados efectivos, especialmente por el tema de los testigos y peritos del contraexamen, pero autoriza la virtualidad. Por lo tanto, casos como el de los gallegos, porque aquí hice esta vuelta un poco larga para volver a entroncar con el tema de los gallegos. El caso de los gallegos, fíjate, de esta organización criminal que está en el top de Arica por iniciar el juicio. De hecho, estaba viendo uno de los medios digitales, El Mostrador, para ser exacto, El Mostrador en Arica, y titula "Ya parece cuento del tío, Suprema suspende juicio contra el clan de los gallegos".
Y efectivamente dicen, la Corte Suprema ordenó la suspensión del juicio oral en contra de los gallegos de Caracas por haber acogido parcialmente el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública, disponiendo que el Tribunal Oral de Arica realice una nueva audiencia de factibilidad para evaluar la modalidad de juicio, tendiente evidentemente a evaluarla de manera telemática. Es que, ¿Sí? sí, Te es escucho. que me pasan varias cosas porque yo creo que la defensa de los gallegos, más allá del disvalor, digamos, que haya, del delito, de los crímenes que hayan cometido, tiene un punto, y ese punto es el siguiente. Yo creo que es sencillo hacer un juicio oral, digo sencillo en el bien entendido de que es un defensor privado que está, o defensor penal conectado por Zoom al lado de su representado, que en este caso sería el acusado. Pero, ¿qué pasa cuando eres un abogado de 18? ¿Cómo tomas contacto con esos 18, más aún cuando tu defendido está no al lado tuyo, sino que está en las cárceles, y cárceles que van desde Arica hasta Puerto Montt? ¿Por qué menciono esto? Porque de repente uno está en un juicio oral y un testigo dice algo, dijo una fecha o dijo que estuvo en un carrete, por decir algo. ¿Cómo yo le pregunto a mi defendido, sino teniéndolo al lado, preguntándole, oye, ¿es esto efectivo? ¿La fecha me coincide? O cosas por el estilo. Creo que ahí hay un problema práctico cuando sobre todo un abogado tiene la defensa de más de una persona y esa persona no está al lado de él, sino que está disperso. Bueno, siempre tiene el recurso de pedir un receso al juez presidente para poder comunicarte por tu representado vía teléfono o WhatsApp, digamos. Si se puede salvar ese inconveniente. Pero la fíjate que continuidad del juicio es como estaría con 38 personas, a 38 personas preguntándole, la continuidad se vuelve bastante tedioso, digamos. Pero déjame decirte algo que lo considero bastante relevante en este caso del juicio suspendido de los gallegos. Esto obedece básicamente a que Gendarmería de Chile, en un documento reservado que envió al tribunal y que fue declarado secreto por su contenido estratégico y por la seguridad, en ese documento que los organismos propios de inteligencia que tiene Gendarmería se ponen, representan que pueden haber escenarios adversos, muy adversos, incluso peligrosos para la seguridad de los propios funcionarios de Gendarmería encargados de la custodia, que pasan por eventuales sabotajes, que pasan por ataques armados a la cúpula de transporte o a la cápsula de transporte en que llegan los imputados al tribunal, que pasan por estos sabotajes y ataques armados con el fin de rescatar a los imputados, cortes de fibra óptica, trastornos en las calles mientras se realiza el juicio. O sea, hay todo un tema de seguridad que, de estar los imputados en forma presencial en el top del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, se podría elegir como un riesgo para la seguridad del propio tribunal, de los funcionarios de Gendarmería a cargo de la custodia y por ende de los demás intervinientes que estén en dicho juicio. Por lo tanto, la virtualidad pareciera ser en este caso una manera apropiada de enfrentar esto. Pero aún así yo te concedo el punto de que hay determinados juicios que, por la complejidad, especialmente al factor que tú indicas, el número de imputados, efectivamente, si hay un solo defensor y ese defensor representa 18 imputados, lo que para nada es aconsejable, a mi modo de ver, tú tienes que ejercer una defensa efectiva. Y además hay que ver que no haya defensas incompatibles también, por lo tanto, me parece difícil que un solo defensor represente a 18 imputados. Pero bueno, si se diera ese evento, claro, ahí sería quizás aconsejable la presencialidad. Pero yo estoy hablando de audiencias de mero trámite. Estoy hablando de formalizaciones, audiencias de formalización por lectura de cargo. Estoy hablando de discusión de cautelares. Estoy hablando de audiencias de sobreseimiento, de salida alternativa, suspensión condicional, acuerdo reparatorio, incluso de procedimientos simplificados simples o acción penal privada como juicios de injuria y calumnia, donde la virtualidad no pone en riesgo absolutamente nada. Por lo tanto, si algo aprendimos de la pandemia, a mi modo de ver, es que la virtualidad funciona y funciona bien. Y optimiza, fíjate, el tiempo de los intervinientes. Porque el abogado tiene muchas, al igual que cualquier profesional de otras disciplinas o áreas,
tiene muchas actividades que hacer y muchas veces se te va el día entero esperando la audiencia por el retraso. Esto me lo han contado, no pasa tanto en penal, pero sí pasa en familias, según colegas que ejercen en los juzgados de familia, donde dicen que muchas veces van a una audiencia que está programada, por decir, a las 9 de la mañana y terminan entrando a las 12 del día, tiradito para la 1 de la tarde. Juan Carlos. De hecho, José Manuel, ahora te invierto la pregunta. Estamos todos claros de que la virtualidad tiene sus ventajas y que para los juicios orales tienen inconvenientes que se pueden salvar. Si por eso está esta audiencia de factibilidad técnica, digamos, si es para, en último término, sondear si se puede o no se puede. Pero, ¿qué pasa cuando la virtualidad es pedida por los jueces? Que también fue parte del conflicto en los gallegos, no respecto al recurso de amparo, a la acción de amparo que presentaron, sino sobre cuando los jueces dijeron, oiga, esta banda es como media peligrosa, nos pueden conceder que estemos desde un domicilio cualquiera, incógnito, conectados por Zoom al tribunal. Es curioso también esa otra parte. ¿Por qué? Porque, claro, hay jueces, por ejemplo, acá en Osorno, que a los intervinientes, a los litigantes, nos piden presencialidad, pero, claro, una cosa es que se nos obliga a los litigantes y que los jueces estén conectados por Zoom desde cualquier parte del país, porque no, más aún son ellos los que, en último término, tienen que acceder inmediatamente a la prueba. El principio de inmediación es una ponderación para ellos, digamos, por eso las obligaciones de ellos. Es que eso me parece impresentable. O sea, hay un viejo dicho que viene muy antiguo, que está en el conocimiento popular, y que dice ley pareja no es dura. Entonces me parece a mí altamente descabellado que los jueces estén conectados por Zoom y los fiscales, los defensores, los imputados, peritos y testigos estén en forma presencial. O sea, o vamos todos a la virtualidad o no va nadie. Muy fundados serán los temores de los jueces, pero ellos tienen que asumir ese riesgo como parte de la carrera judicial que eligieron y especialmente orientada al ámbito penal. Es una pésima señal. Claro, si no les gusta eso, sean jueces civiles, sean jueces de familia, sean jueces laborales, pero no sean jueces penales. Si aquí hay que partir de la base que el juez que ejerce como juez en el área criminal, ya sea en el juzgado de garantía o en el tribunal en lo penal, tienen que tener un estándar muy superior a sus pares, a mi modo de ver, precisamente en cuanto a el riesgo al que están expuestos y a la valentía para enfrentar ese riesgo. Ser juez penal no es cualquier cosa, digamos. No es cualquier cosa. Entonces, suena casi hasta cobarde decir, saben, nosotros vamos a estar virtuales, no importa el fiscal, que esté presencial el fiscal, los defensores igual. Eso me parece absurdo y cobarde. Aquí lo que corresponde decir es, ¿hay riesgo para la seguridad? Sí, creo yo, hay riesgo para la seguridad porque este clan no se va con chicas y ha demostrado una violencia sistemática con armas de alto poder destructivo. Por lo tanto, hay peligro para la seguridad de terceros y de los propios imputados incluso. Por lo tanto, si hay riesgo y Gendarmería informa en un oficio secreto que pueden haber sabotajes, que pueden haber intentos de rescate, que pueden haber incluso amenazas de bombo, qué sé yo, entonces, bueno, la virtualidad desde luego que suena como aconsejable. Y la virtualidad, repito, la pandemia nos enseñó que anda muy bien. Por lo tanto, aquí debería haber una orden de la Corte Suprema que ordene este asunto, del más alto tribunal de la República. Porque fíjate que si vamos a Valdivia, ciudad vecina, donde tramitamos en nuestro estudio, no hay ningún problema con la virtualidad. Tú pides virtualidad y te la dan al tiro. O sea, no hay aquí en Osorno, mira que vamos a decirle al juez presidente que pase los antecedentes al juez que preside la audiencia para que él vea. Y entonces pueden haber jueces, y de hecho no son hay jueces que sí son pro virtualidad. Hay otros que están en contra. Entonces, esta cuestión ya pareciera ser que cae en el capricho del juez. Yo voy a resolver si doy o no lugar a la virtualidad según mi estado de ánimo o según yo crea. Pero no aplican la ley, la norma es clara. La norma del 107 bis es súper clara en esto y es uno de los paradigmas que dejó la pandemia. Y creo que con esto ya estamos finalizando el programa, mi querido Juan Carlos. Tal cual, nos quedan 30 segundos para despedirnos. Ya la otra semana, como comenté, es 1 de mayo, así que a no ser que Cristian Labra nos quiera hacer trabajar acá. No, 1 de mayo es Día del Trabajo internacionalmente, de manera que ciertamente no vamos a estar en el aire.
Pero ya que mencionaste a Cristian Labra y al gran equipo de Musicop que nos auspicia este programa, y de CLG Medios, Centro Jurídico Osorno, Baquedano y Claret, en fin, decir que hoy día estamos estrenando una nueva plataforma virtual que está fantástica, ¿eh? La imagen Está muy buena, ¿ah? más ágil. Más ágil, y así que felicidades a Musicop por este nuevo servicio streaming para este programa y todos los demás que tienen interesante parrilla de Musicop y Purranque FM. Sin más, entonces les deseo un muy feliz término de semana y nos veremos el miércoles subsiguiente, si Dios quiere. Juan Carlos. Y felices vacaciones. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troquel, jamás un turista de...